Bien, vamos a continuar entonces con este material de Ocasio, que vuelvo a recomendar como muy importante. Y en el video anterior, habíamos hablado de valor y trabajo como elementos, objetos fundamentales de estudio de la economía política. Bien, en la historia del pensamiento, como estamos reconstruyendo, la ruptura que se produce en la última parte, los últimos 20 años, 30 años del siglo XIX, 1880, 1890, marca lo que se da a llamar la irrupción de un nuevo concepto, una nueva idea, que nosotros estamos denominando teoría económica, economía ortodoxa, economía neoclásica. Todo un conjunto de nombres que son bastante parecidos en su significado, casi sinónimos, y que nos permiten introducirnos en una nueva concepción de lo que es la economía, a qué se dedica y qué fenómenos estudia. Entonces, el movimiento se da desde el estudio de la sociedad con todas sus características particulares que hemos estado adelantando y que vamos a seguir profundizando, al estudio del individuo. Entonces, es un salto, es una diferencia teórica, epistemológica, metodológica muy grande, porque al focalizar el individuo, de alguna manera saca a la economía de la esfera de las ciencias sociales, introduciéndola en un nuevo campo o definiendo un nuevo campo de análisis propio. Todo esto lo vamos a seguir armando y trabajando paulatinamente a través del sucesivo análisis de los distintos materiales. Entonces, fíjense ustedes, dicho de otra manera, hay una traslación desde el trabajo como fenómeno social significativo, importante, trascendente, colectivo, a la focalización del individuo. Pero además de esta concepción individualista, de este cambio de enfoque hacia lo que se denomina el individualismo metodológico, el trabajo deja en consecuencia de ser importante como proceso de articulación social, y el foco se traslada a el individuo en tanto búsqueda de satisfacción, búsqueda de utilidad. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos explicar esto de una manera un poco más detallada? Mientras que la economía política analizaba el fenómeno social del trabajo como característico y particular de nuestra especie, de la especie humana, y la producción del trabajo estaba vinculada al resultado de este proceso de trabajo, estaba vinculado a la satisfacción, a la posibilidad de conservación de nuestra especie. Es decir, la sociedad humana trabaja porque necesita como especie sobrevivir, permanecer en condiciones ampliadas. Ahora, este desplazamiento al foco del individuo transforma el objeto del trabajo en algo que se tiene como
destino como finalidad satisfacer mediante su capacidad, que se denomina utilidad, mediante su utilidad. Lo importante no es el proceso de trabajo, sino el resultado, y el resultado se mide, se mensura en función de su capacidad de satisfacer a ese individuo. Volvemos, es decir, que aparece un individuo, no cualquier individuo, no todo individuo, sino una concepción muy particular del individuo, de nosotros, como agentes, entes, podemos darle distintas denominaciones, que nos movilizamos, al menos para el interés de la economía, nos movilizamos en función de nuestros deseos. Todo esto está sustentado y se puede comprender mucho mejor si incorporamos el dato de que la filosofía hedonista era una posición, en esa época fue una posición que cobraba fuerza. De manera que esta idea del hombre buscando su propia satisfacción a través de la utilidad que le proporciona la economía, está muy asociada a esta concepción hedonista de la humanidad. Vamos a ver si podemos incorporar en algún momento algo para que esto se entienda mejor. Entonces, está bien, tenemos a un individuo, el individuo busca satisfacer sus necesidades y lo logra a través de los resultantes del trabajo que adquieren en términos generales la nomenclatura de bienes. Bienes. Esto también lo vamos a ir analizando, pero es un concepto que tenemos que trabajar y que remarcar, incluso para, desde un punto de vista crítico, hacer análisis sobre si realmente lo que surge de los procesos de trabajo de intercambio humano son realmente bienes o no. Ahora, ¿cuál es el escenario que se dibuja que dibuja este nuevo abordaje de la teoría económica para este individuo? Es un escenario de escasez. Nos presentan a nosotros, nos representan a nosotros como ubicados en una realidad de escasez. ¿Qué tipo de escasez? Escasez relativa en el sentido de que todas nuestras necesidades la totalidad de nuestras necesidades son siempre mayores que la cantidad de bienes que están disponibles para satisfacerlas. Vamos a decirlo de otra manera. Se habla del individuo con necesidades. Estas necesidades son infinitas, en principio, es decir, siempre necesitamos más y más cantidad y más diversidad. Siempre nuestras necesidades se multiplican al infinito. Y esta necesidad tiene a su disposición, entre comillas, para satisfacerse, una cantidad limitada de bienes. Acá, esta concepción de cómo aparece la economía es muy importante, porque fíjense ustedes que estamos pasando de una visión sistémica de la humanidad trabajando para sobrevivir como especie, para subsistir, a un problema que se presenta a nivel individual de cada uno de quienes integramos supuestamente un conjunto de agentes económicos, que adolecemos de todos los bienes y servicios, todos los bienes que
nuestras necesidades aspiran o nos llevan a buscar. Hay otro aspecto entonces, este es otro comentario que hacemos, otro análisis distinto, otra forma de acercarnos a esta apertura entre la concepción de economía política y la concepción de economía a secas o teoría económica. Ahora, otro elemento muy importante a tener en cuenta es, y vamos a ir dando más explicaciones, más información sobre esto, es que esto se produce en un momento histórico. Este quiebre teórico o esta encrucijada o esta apertura de caminos teóricos se produce en una etapa en que se está consolidando el sistema de producción capitalista. Entonces, ahí hay otra cuestión importante, que es la necesidad de tener en cuenta la historia. La historia, la visión histórica de los fenómenos, tener conciencia de la historia, considerar la historia, agrega y suma mucha capacidad de comprensión, mucha comprensión a la economía. De manera que debemos siempre respetar y tener en cuenta y tener información y datos sobre los procesos históricos. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que estamos señalando respecto de la historia? Importante. Y es la consolidación del capitalismo en una etapa muy desarrollada del sistema, que es la etapa industrial, la etapa del capitalismo industrial, que se consolidó, que tuvo lugar con la expansión, la consolidación y la expansión de la revolución industrial. La revolución industrial fue un fenómeno histórico muy significativo. Cualquier cosa que ustedes puedan adicionar, leer, buscar en Google sobre esto les va a ayudar muchísimo. Y nos interesa aquí destacar un aspecto importante de la revolución industrial, que es ver la revolución industrial como un proceso muy dinámico y acelerado de incorporación de conocimiento a los procesos productivos. Es decir, la generación de la industria, el surgimiento y la consolidación, la ampliación y la proyección de la industria a nivel global fue posible precisamente, o estuvo apoyada por los avances tecnológicos, básicamente la máquina de vapor y la posibilidad de aplicación y generación de energía no humana. Esto vamos a ir también hablando más sobre. Ahora, hay un aspecto muy importante vinculado con este proceso histórico de la revolución industrial, y es el proceso de urbanización, el desplazamiento de grandes masas de población desde el campo a las ciudades. El proceso, lo que denominamos proceso de urbanización, que es, bueno, la vida nuestra en ciudades, en enormes ciudades cada vez más grandes, es un proceso que merece y necesita ser entendido para poder acercarnos y movernos dentro de nuestra realidad. Así que vamos a ir incorporando también más información sobre lo que antes era la vida en la vida, digamos, feudal, donde los campesinos, los siervos de la greva trabajaban en las tierras de los señores feudales, a partir de este proceso, fueron dando lugar a otros nuevos sistemas de posesión de la tierra, de trabajo sobre la tierra, como por ejemplo los sistemas de renta y alquiler de tierra. Los artesanos fueron las primeras expresiones. La artesanía fue la primera expresión
expresión inicial de la industria. Y estos artesanos se vinculaban, comenzaron a ser actores sociales importantes y se vincularon a los señores feudales a partir de la aparición y consolidación de un estrato social, un grupo social también muy importante, los comerciantes. Entonces, aparecen los artesanos y los comerciantes. Y sobre esta base, los comerciantes y los artesanos comienzan a entrar en un proceso dinámico de alteración de sus relaciones, en el cual los artesanos, que eran quienes poseían el conocimiento, comienzan a ser absorbidos por los comerciantes, quienes empezaban a acumular y ya habían acumulado riqueza a partir de su función de intermediación, es decir, comprando y vendiendo. Entonces, los comerciantes comienzan a transformarse en propietarios de los talleres, donde los artesanos comenzaron a trabajar en carácter de empleados para ellos, y ahí aparecen las primeras expresiones de la burguesía industrial y el proletariado industrial. Por supuesto, quienes conforman el proletariado industrial o los trabajadores de la industria fueron quienes habían quedado socialmente marginados de este proceso de industrialización y en su gran mayoría, en gran medida, eran campesinos que abandonaban el campo y no tenían, llegaban a las ciudades sin posibilidades de subsistir y se transformaban en empleados de los talleres. Por supuesto que todo esto estaba apoyado en la maquinización, la construcción de máquinas. Bien, entonces aparecen las máquinas a vapor, alimentadas por carbón, la industria textil, las industrias del tejido, la impresión de libros, que fue una de las primeras industrias más antiguas, muy importantes, la alfarería, en fin. Y ahí aparece este fenómeno que es central, tanto para la economía política como para la teoría económica o economía ortodoxa, que es cómo estos procesos de producción cada vez más sofisticados, cada vez más sustentados sobre la base del conocimiento, sobre las máquinas y la tecnología, generan la demanda para el resultado de su producción. Es decir, todo este conocimiento, esta tecnología, esta estructura industrial, que se había desarrollado dinámica, con una capacidad muy grande, expresa esa potencialidad en niveles crecientes de producción y cada vez más diversificados. Entonces, ¿quién compra? ¿Qué pasa con la compra de eso que se produce? Yo insisto en que este es un tema, recalco, porque este es un tema muy, muy importante y les recomiendo que lo anoten, oferta, demanda, porque cuando veamos la unidad de macroeconomía, veamos qué pasa con estos dos movimientos, el modelo de flujo circular que vamos a ir introduciendo a poco, nos vamos a dar cuenta de la importancia de este fenómeno. Es decir, lo volvemos a repetir, una potencialidad de producción muy directamente vinculada a la generación y el avance del conocimiento, a la vez con tecnologías cada vez más sofisticadas,
duplican, triplican, incrementan la capacidad de producción. ¿Y esos productos hacia dónde van? Entonces, retomemos de nuevo esta idea que decíamos al principio del video de la satisfacción individual de necesidades. Ahí parece como que el razonamiento se cierra porque supuestamente todo este esquema de producción genera bienes que en última instancia están destinados a satisfacer las necesidades de las personas. Tanto si lo analizamos desde un ámbito, desde un espacio individual, como si lo analizamos desde una perspectiva sistémica, de todo el sistema. Hay fenómenos también muy importantes asociados a esta consolidación del capitalismo industrial, que son las características del trabajo. ¿Qué pasa con el trabajo de las personas? ¿Cómo es el trabajo en las fábricas? ¿Cómo se lleva adelante? ¿Cómo se construye? ¿Cómo son las relaciones que se generan ahí? Bueno, ahí aparecen que aparece lo técnico y lo social indisolublemente ligado. Y vuelvo a insistir en algo que le habíamos comentado ya anteriormente, que es la referencia a la línea de montaje, el aumento de productividad, la división del trabajo, todo este fenómeno industrial que podemos ver en la película Tiempos Modernos de Carlitos Chaplin. Si ustedes la buscan, van a ver un tratamiento irónico, pero profundamente consciente y crítico de cómo es el trabajo en este contexto. ¿A qué se reducen las personas? ¿Cuál es el papel de los trabajadores? ¿Qué es lo que hacen? Y ahí hablamos de, la respuesta es que el trabajo se mecaniza, el trabajo se aparta, hay un proceso de enajenación del trabajo respecto de las personas. Las personas son contratadas para cumplir una cantidad de funciones mecánicas en las cuales no está involucrado directamente su potencialidad, su inteligencia, sino más bien que se trata como una especie de aditamento de la máquina donde hay movimientos muy simples y la parte intelectual parece reducirse al mínimo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también señalemos que supuestamente este proceso donde empiezan a generarse estas relaciones sociales de producción tan particulares entre quienes son, digamos, los industriales que tienen las máquinas, que tienen la tecnología, y quienes no tienen, quienes tienen que ir a participar como asalariados, trabajadores o proletarios, se supone, ahí viene una parte muy interesante que a ustedes les va a servir y les va a dar base para la profesión de abogado, que es cómo podemos jurídicamente observar cómo se va a encuadrar jurídicamente esta relación. Y ahí tenemos el inicio de lo que son las relaciones laborales capitalistas, que ustedes van a ver más adelante en derecho laboral, desde una perspectiva crítica, donde hay que profundizar mucho para ver qué pasa con las personas ahí, y el fenómeno que se ve es el fenómeno de la mercantilización del trabajo. Esto que decimos de enajenación, de Carlitos Chaplin, lo vemos, en realidad es el resultado del proceso de mercantilización de la fuerza de trabajo de un determinado sector, de un determinado grupo, de una determinada clase de personas. Antes, en periodos anteriores, el trabajo de las personas parecía venir determinado más bien por fuera de otros factores que no eran los producidos. Más bien, la estructura social determinaba el tipo de trabajo. Por ejemplo, si se era noble, si se era esclavo, si se era señor feudal,
esto estaba determinado por una estructura de clases sociales y a partir de ahí se definía el tipo de trabajo de función de cada uno de los integrantes de estos estratos. Pero ahora es al revés. Ahora, el avance de las fuerzas productivas, el avance de la industria y de la tecnología hace que las relaciones entre las personas estén supeditadas a lo que suceda en las fábricas. Esto es lo que se denomina la mercantilización del trabajo. El trabajo se vende y compra como una mercancía y a medida que vamos profundizando en esta figura del trabajo como, como valor de cambio, como algo que se intercambia, es decir, yo vendo mi fuerza de trabajo, alguien me la compra, después vamos a ir analizando qué es lo que se vende, qué es lo que se compra, qué es lo que parece y qué es lo que hay detrás. Yo diría, un aspecto fundamental en la economía política. Fíjense ustedes que imaginemos ahora, para darnos idea de que esto, porque cuando hablamos de esto pareciera que son cosas muy antiguas, muy pasadas de moda, muy de la historia. Sin embargo, fíjense ustedes que los procesos tecnológicos cada vez se aceleran más y la pregunta que surge es, ¿qué pasa ahora con el trabajo en las industrias y en las fábricas? Y pensemos, por ejemplo, en una industria muy importante, que es la industria automotriz, donde gran parte ya de los trabajos están robotizados, es decir, hay robots que suplen a los trabajadores. Entonces ahí tenemos una cuestión muy importante para seguir profundizando y poder entender la economía. Quiere decir entonces, para ubicarnos en esto de la historia, que la conclusión que sacamos de todo esto es que la forma de producir y las relaciones entre las personas y la estructura social que deviene de las formas de producción no son eternas, no son atemporales, no son iguales a lo largo de toda la historia de la humanidad, ni tampoco son iguales en los distintos lugares del planeta. Entonces, la incorporación de esta visión histórica es el otro elemento que la economía política no deja de lado. Es decir, otra gran diferencia entre la economía política y la teoría económica, o la economía política y la economía, es que la teoría económica ortodoxa no incorpora explícitamente la historia y trabaja con los sistemas de producción como si fuesen iguales en todas las épocas. Busca una esquematización del hecho productivo como un hecho atemporal. Fíjense ustedes que cuando miramos la historia y vemos que la producción en ciertas etapas estaba ligada al fenómeno de la esclavitud, en otras etapas estuvo ligada al fenómeno del feudalismo y después al capitalismo, nos damos cuenta cómo lo más importante, y yo creo que para cerrar y para terminar el video, para la formación de ustedes como abogados, es fundamental, es cómo se va estructurando la sociedad sobre la base de sectores, grupos, clases muy divididos precisamente a partir de su diferente inserción en estos procesos económicos. Vale decir que la idea de una sociedad de personas todas iguales comienza a parecer algo ideal, una especie de simulacro, porque en realidad, o de apariencia engañosa, porque en realidad lo que tenemos es una sociedad profundamente dividida y con muchas diferencias entre los distintos grupos de personas que la componen. Bien,
aquí finalizamos y seguiremos más adelante.